Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses. Tesalonicenses son dos cartas, dos epístolas. Está la primera y la segunda. Y es un tópico que las dos epístolas Pablo abarca este tópico. En primer lugar, el que vamos a ver hoy abarca el arrebatamiento. Diga, el arrebatamiento. Gloria a Dios. ¿Cuántos han oído esa palabra? Amén, amén. Creo que yo la he dicho varias veces aquí, ahora que estábamos estudiando el capítulo 24 del libro de Mateo, San Mateo 24, estuve mencionando esta palabra, pero nunca la hemos estudiado así de lleno. Creo que todos los que estamos aquí notamos que los pastores no están, ¿verdad? Amén. Están de viaje, están por Texas. Fueron a la boda de su hija Micaía. Micaía se casa mañana. Raro, ¿verdad? Un lunes. Pero bueno, así lo decidieron ellos, casarse en un lunes. Por eso el pastor y la pastora Gabriela, pastor Margarito y Gabriela, están asistiendo a la boda de su hija Micaía. Es la segunda de los tres. Las dos mayores son mujeres y el menor es Ezequiel. Gloria a Dios. Que oramos por Ezequiel, que sea fiel al Señor. Amén. ¿Cuántos oran por Ezequiel? Que Dios ponga un despertar en su vida para que él busque de todo corazón al Señor. Amén. Esa es mi oración en esta mañana. Padre, gracias porque has permitido, Señor, que estemos aquí, un grupo de tus hijos, para recibir tu palabra. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos recibir, Señor, ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Señor, que recibamos los detalles de nuestro llamado, la esperanza de nuestro llamado, para que podamos caminar, Señor, en esa responsabilidad, en ese llamado, en ese don, en ese ministerio que tú has llamado a cada uno de nosotros. Padre, quizá alguno diga, yo no tengo ministerio, no tengo llamado, pero la palabra dice en 2 Corintios que todos somos embajadores del reino. Así de que todos tenemos un llamado. Gracias, Señor, por despertar los corazones de los maestros, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas y de los pastores, a través, Señor, del compartimiento y la revelación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice Amén. amén. Gloria a Dios. Abra pues sus Biblias y vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:13 como la escritura. Y si todos se ponen en pie, vamos a leerla juntos. Tampoco queremos, hermanos, todos juntos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pueden sentarse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a compartir esta palabra. Se dieron cuenta de que Pablo, aquí en esta introducción de este tema, también dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La Biblia a la muerte le llama
sueño. ¿Se recuerdan de Jesús cuando vino a despertar a Lázaro? Le dijo a sus discípulos: duerme, voy a despertarle. Él duerme, voy a despertarle. Y ellos pensaron, bueno, que ya se había sanado y por eso estaba durmiendo, pero él estaba hablando acerca de la muerte física. Para Dios, la muerte física es un sueño. Y si nosotros, como cristianos, tenemos la esperanza, ahí vamos a ver qué dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuánto creen esto? Amén. Amén. Solo Graciela. ¿Cuántos creen esto? Levante su mano. Amén. Amén. Si creemos que Jesús murió y resucitó, vamos a ver qué dice. ¿Qué pasa? También traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. También traerá Dios con Jesús. ¿Qué es con Jesús? A la par o junto con Jesús. ¿De dónde va a traer Dios a los muertos? Del cielo. Aleluya. Solo Graciela está aquí. ¿De dónde va a traer Dios a los muertos? Del cielo. ¿Por qué? Lo que se quedó aquí fue su casa. Lo que se quedó aquí fue su cuerpo. Pero su espíritu está con Dios. Por eso dice: traerá Dios con Jesús a los que duermen. ¿Para qué cree usted que Dios va a traer con Jesús a los que están en el cielo? Para levantar su cuerpo. Ellos vienen a buscar su cuerpo. Ahora en el cielo solamente tienen una vestidura espiritual para que no estén desnudos espiritualmente. Están cubiertos con una vestidura que Dios les proveyó temporalmente. Lea 2 Corintios capítulo 5. Dice: estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. ¿Cuál capítulo, hermano? ¿Primera de Corintios? 2 Corintios 5. Ahí dice. Entonces, lo que se quedó aquí, solamente esta casa, este cuerpo, nuestro hombre interior, nuestro espíritu, fue al cielo, a la presencia de Dios. Pero dejamos aquí el cuerpo. Y Dios quiere que cada uno de nosotros venga a buscar su casa, su cuerpo, a redimir esta carne. Ahora bien, por eso los espíritus vienen con Jesús. Gloria a Dios. Dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En Jesús. O sea, los que recibieron a Jesús como su Salvador, ellos son los que van al cielo y ellos son los que van a venir a recoger su cuerpo. Eso pasará en el arrebatamiento. Gloria a Dios. Ahora el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos en ese tiempo, Pablo estaba vivo, no había muerto. Entonces él se contaba con los vivos y dice: nosotros que estamos vivos, ¿qué dice? ¿No pusieron el texto? No habremos quedado hasta la venida. Que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que duermen. ¿Qué es la palabra precederemos? Adelantarnos. No nos adelantaremos a los muertos, porque viene, si yo me voy de aquí antes de que Jesús venga, mi espíritu viene y busca mi cuerpo
y lo levanta ya a un cuerpo inmortal, glorificado. Y entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego o inmediatamente nosotros seremos, ahí viene la palabra, Transformados. arrebatados. Cuando resucitemos ya somos transformados, y los que estén vivos serán transformados. Dice ahí 1 Corintios 15, 51 y 52, si quieren lo leemos. Dice ahí: en un abrir y en un cerrar de ojos seremos transformados. ¿Cuánto tiempo se toma para que usted parpadee? Milisegundos. En ese lapso de tiempo, este cuerpo, si estamos vivos, será transformado a la semejanza de Jesús. 1 Corintios 15, 51, 52. Hermano, Amén. y no va a haber tiempo ni para arrepentirse, porque es un abrir y cerrar de ojos. No, si no estás arrepentida, no es transformada. Exacto. El arrepentimiento es ahora. Ahora es el arrepentimiento. Si ya naciste de nuevo, esa es la garantía de ser salvos, de ser transformados. Es que ahora somos salvos. No vamos a ser salvos, somos salvos. Si en este momento viene el Señor, los que estamos aquí, nacidos de nuevo, nos vamos con Él. Por eso le dijo Dios a Nicodemo: Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. El que no nace del Espíritu y del agua, o sea, del Espíritu y de la palabra, no puede entrar, no puede ver el reino de los cielos. Es necesario que antes de que todas estas cosas pasen, estemos seguros de que ya nacimos de nuevo. Si tú no tienes una seguridad de tu salvación, pues arrepiéntete y recibe al Señor Jesús como tu Salvador. Es tan sencillo como creer en tu corazón, confesar con tu boca, y eso sucede. ¿Por qué? Porque es por fe. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, pero la fe para recibir la salvación también es un regalo de Dios. No tenemos que hacer nada, solamente creer. Es el requisito, creer. Si tú no crees que Jesús vino a morir por tus pecados y lo recibes en tu corazón como tu Salvador, tu Señor, tu sanador, pues estás muerto espiritualmente. Aunque vengas a la iglesia, no porque vienes a la iglesia, eso te garantiza que ya estás salvo. Las iglesias están llenas de gente muerta espiritualmente, porque solamente tienen una experiencia religiosa. Solamente un concepto mental de lo que es la salvación, pero nunca han abierto su corazón al Señor. Nunca le han dicho: Señor, venga a mi corazón, sé el Señor de mi vida. Gracias por perdonar mis pecados. Me arrepiento de todos esos pecados. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva dentro de mí un espíritu nuevo, decía David en el Salmo 51. David deseaba tener una nueva vida. David deseaba tener un nuevo espíritu. Pero ¿qué pasaba? Estaba allá al otro lado de la cruz. No podía. Él creía que venía el Mesías. Él confesaba que venía el Mesías, pero no podía nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús no había muerto y resucitado, ser la primicia, el primero
de nacer de nuevo de entre los muertos. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Jesús es el primero, el primer fruto, las primicias de los que nacieron de nuevo. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer de nuevo si nunca pecó? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Por qué Jesús tuvo que nacer de nuevo si Jesús nunca pecó? Para darnos vida eterna a nosotros. ¿Pero por qué? Porque Dios cargó en él, Isaías 53, Dios cargó en él los pecados de todos nosotros. Jesús nunca pecó, pero Dios lo hizo pecado. Segunda de Corintios, ¿qué? 5, 19 o 21. ¿Cuál es? 5, 21. Pónganlo ahí. Segunda de Corintios 5, 21. Pónganmelo ahí, por favor. ¿Ya? Ya. Y al que, ¿qué? No conoció el No pecado. conoció pecado. ¿Quién es ese? Jesús. Al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros lo hizo pecado para Que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en la cruz hubo un intercambio. Jesús tomó nuestros pecados y al morir y resucitar nos dio su justicia, nos dio la vida eterna, y eso se recibe únicamente por fe. Es un regalo, no por obras, dice Efesios 2:9, no por obras. Nosotros no podemos ganarnos la salvación. Es imposible que un pecador pueda justificarse de Dios, que pueda decir: Señor, yo soy el Papa, yo soy el más grande religioso de aquí, de este mundo, soy el Dios de este mundo, por eso merezco salvarme. No, Señor. No, Señor. Si él no recibe a Jesús como su Salvador, él va al infierno también como todos los demás. O puede ser un pecador grande. ¿Quién podemos pensar que sea un pecador grande? Hitler. ¿Cómo se llama el dictador de Nicaragua? Daniel Ortega. Pinochet. Mussolini. Los Castro. ¿Ustedes creen? El de Bolivia, de España, ¿cómo se llama el de Bolivia? O de Chile, perdón, de Chile. Pinochet. ¿Ustedes creen que si estos hombres se arrepintieron antes de morir y entregaron su corazón a Dios, que podían salvarse? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Jesús pagó por todos los pecados. Jesús hizo la provisión para todos los pecados. No hay pecado, es pecado. Dios no tiene una escala de pecados grandes y pecados chiquitos. Pecado es pecado. Así es de que tanto un pecador pequeño como un pecador grande, Dios a través de su sangre lo redime. La sangre de Jesús. Gloria a Dios. Diga: la sangre de Jesús. La sangre de Jesús Tiene poder para deshacer todo lo malo en mi ser. Son las palabras de un canto, de un himno. La sangre de Cristo tiene poder. A ver, todos los han oído. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, por eso es que cada día, dice el Señor, cada día debemos estar listos. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento no tiene señales. Dice la palabra de Dios que vendrá como un ladrón en la noche. como un relámpago.
como un ladrón en la noche. ¿Qué es lo que se va a oír? Sigamos aquí en el versículo que seguía ahora. 17 o 16. 16, porque el Señor mismo. Aquí está. Porque el Señor mismo, el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces, espérense, aquí hay algo. Dice Jesús con voz de mando, pero Él no es arcángel. No, Él no es arcángel. Con voz de arcángel. ¿Cuántos han visto una película donde entra el rey o la reina a donde está todo su concilio, están todos, y hay una persona que dice: aquí viene el rey Juan Carlos de España? Un presentador. Esa es la voz del arcángel. Jesús trae al arcángel. ¿Cuál es el arcángel? Que da las buenas nuevas de salvación. Gabriel. El arcángel Gabriel va a anunciar con voz de arcángel que todo el mundo va a retumbar. Y además, entonces, alguien más toca la trompeta de guerra. El Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿De dónde viene? Del cielo. Y los muertos resucitarán primero. en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, ¿qué es esa palabra luego? Después. Inmediatamente. Porque la resurrección es instantánea, la transformación es instantánea. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros, los que vivimos, los que aún tenemos vida, Los que habremos quedado, seremos ¿qué? arrebatados juntamente con ellos. ¿Cuántos han oído la palabra el rapto? Amén. La palabra rapto no está en la Biblia. La palabra arrebatamiento sí está en la Biblia. Lo que pasa es de que la religión le ha dado ese nombre a este acontecimiento, el rapto. Pero el rapto tiene una connotación negativa. ¿Quiénes raptan aquí en este mundo? La gente rapta, es los kidnappers, los secuestradores. Los secuestradores. ¿Y qué están buscando? Un Dinero. dinero, un beneficio. O sea, están fuera de la ley. Es en contra de la ley raptar a alguien. Aquí es pagado bien fuerte por la ley cuando te acusan de rapto. Ahora, ¿ustedes creen que Dios nos va a raptar? No, viene a buscar lo suyo. Dios nos va a levantar. Eso quiere decir arrebatamiento. Dios nos va a levantar, nos va a llevar con Él. Amén. Amén. ¿Cuántos están listos para irse con el Señor? Vámonos. Amén. Amén. Y si nosotros pensamos, bueno, es que quizá el rapto pues se tarde unos años el Señor, y mientras tanto pues yo todavía vivo mi vida aquí en la carne, con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia, y de vez en cuando me doy una bailadita, una tomadita, un pecadito. ¿Y qué pasa si morimos hoy? Ya ahí terminó lo que le pasó al pastor Mondragón, ¿verdad? Se estaba bañando para venir a la iglesia y ¡pum! Vino al ataque. Y por la misericordia y la gloria de Dios está vivo.
porque eso era para muerte. Eso era para muerte. Entonces, ninguno de nosotros podemos decir, ay, mañana me voy a arreglar con el Señor. Mañana voy a empezar a venir a la iglesia un poquito más regular, más, vamos a decir, consistente. Mañana voy a dedicarme al Señor. Ayer en el adventismo decía, te vas a consagrar. Pero mañana no está asegurado. No, ni al rato. Ni al rato. Es hoy, ahora. Es el tiempo de salvación. Dice ahí capítulo 4 de Hebreos, si escuchares hoy su voz, ¿la voz de quién? Del Espíritu Santo, que te dice a tu corazón, entrégate al Señor, entrégate al Señor, deja el mundo, porque el mundo no nos da nada. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Les está llegando este mensaje? Amén. No solamente Pablo habló del arrebatamiento. Vamos ahí en Mateo 24, del 40 al 42. Mateo 24, del 40 al 42. Esta es la parte de esas profecías que dijo Jesús en todo el capítulo 24 de San Mateo. Llegó a esta parte y dijo en el 40. Entonces, o sea, en esa ocasión, en ese tiempo, estarán dos en el campo. ¿Qué están haciendo en el campo? Pues trabajando. Son agricultores. Están trabajando en su tierra. ¿Qué dice? Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Puedo decir, estarán dos trabajando en una fábrica. Uno será tomado, el otro será dejado. Un matrimonio, uno será dejado, el otro será tomado y el uno será dejado o la una será dejada. O sea, Dios no nos va a llevar en el arrebatamiento por asociación, porque estamos asociados. Es que yo veo con mi esposa María, es una mujer bien dedicada, se mete al Señor, lee la palabra, ora, y por eso, como yo estoy casado con ella, también me voy a ir. O porque mis padres son cristianos. No, la salvación es individual. Cada quien tiene que hacer su decisión, y en cuanto mejor la hagamos, mejor para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Yo cuando estaba joven me bautizaron a los 11 años. Pues a los 11 años dije yo, bueno, pues ya soy miembro de la iglesia adventista y bla 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 y bla bla bla. Pero cuando crecí, como a los 15 años, pues empecé a probar el mundo, y el mundo me llevó, me arrastró, porque el pecado es más fuerte. El pecado es fuerte. Dice un dicho, la palabra de Dios te alejará del pecado, pero el pecado te alejará de la palabra de Dios. Y yo no conocía, leía la palabra de Génesis, Apocalipsis, pero lectura sin revelación, sin conocimiento. Y ya a los 15 años yo estaba en el mundo, perdido. Decían allá en Costa Rica, más perdido que el chiquito de la Llorona. Y mi mamá orando. Y yo llegué tan bajo en el pecado que estaba drogado un día con otros amigos ahí mismo en Costa Rica. Y me vino un ataque demoníaco bien fuerte.
Todo el cuarto donde estaba se llenó de una tiniebla bien fea y había un aire como un remolino y esa presión en mi mente: quítate la vida si eres un vago, marihuano, drogadicto, mujeriego. Bueno, yo tenía todos los títulos pecadores. Multititular. Pero, diga pero. Dios puso una luz ahí en mi mente. Mi cabeza. Abre el Salmo 91. Yo sabía dónde estaba el Salmo 91. Lo había leído muchas veces. Y mi mamá, cuando yo hacía mi maleta, me ponía en una Biblia viejita, así toda desmantelada de las tapaderas, pero era una Biblia. Y yo ni la leía. Abría mi maleta y la ponía ahí cerca de la cama, pero nunca la abría. Pero ese día, gracias a mi mamá, inspirada por Dios, me puso esa Biblia. Y cuando yo la abrí en el Salmo 91 y empecé a leer lo que dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti yo voy a confiar. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Como leyó hoy mi esposo: mandará a sus ángeles que me guarden de todo mal camino. Cuando yo empecé a leer esas palabras, no las recité porque no las sabía en ese tiempo de corazón. Las empecé a leer en voz alta. Esa tiniebla se empezó a ir y ese aire, ese remolino se empezó a calmar. Y la paz entró a mi corazón. Y yo me hinqué y le dije: Señor, si en verdad tú existes, porque a ese tiempo yo no sabía si Dios existía o no. No tenía una relación. Sabía de Dios, como dijo Job, de oídas te había conocido, o oído te había oído, pero no te conocía. ¿Y qué hice? Entregué mi vida al Señor. Le dije: Señor, ayúdame a cambiar, no quiero seguir viviendo en esta vida. De ese día empecé a cambiar. El Señor empezó a trabajar en mí. Fui dejando los vicios, fui dejando la mala vida, y consecuencia de eso vine a parar aquí en los Estados Unidos, y aquí conocí a mi esposa, que fue el eslabón que Dios usó para ponerme en el camino recto. Me dijo un profesor, yo creo que mi esposa dijo este testimonio no hace mucho, un profesor ahí en la Universidad de Costa Rica, dentista, de apellido Escalante, Liceo Escalante. Era así bien bajito, chiquito, y él tenía una forma, se reía así y se movía. Me dice: Joel, tú eres un buen muchacho, pero hasta que no encuentres una buena mujer, no vas a cambiar. Estaba hablando palabras sabias, proféticas. Y eso sucedió. Hasta que no me casé con mi esposa, María, mi vida no cambió totalmente. Porque después de que Dios me salvó de eso, pues yo seguía de vez en cuando resbalándome, de vez en cuando yendo al mundo. Un pie afuera y un pie adentro. Un pie afuera y un pie adentro. Porque no conocía realmente el evangelio. Conocía la religión. No conocía a Jesús como mi salvador personal.
Pero gracias a Dios, estando en una iglesia aquí en Lanza, que se llama Luz del Calvario, que está en Oquemos, por cerca de la Jerry conoce quién está el pastor ahí ahora está Dani Moreno. Pero en ese tiempo era Byron Walter, un pastor guatemalteco que trajeron a esa iglesia en 1988, ¿verdad? Nosotros habíamos salido del adventismo como al final del 86, principio del 87. Por el 87 estuvimos buscando iglesia, íbamos aquí, íbamos allá, pero no encontrábamos nuestra familia espiritual. Y un día, una familia de Guatemala invitó a mi esposa, le dice: María, vamos a la iglesia fulana, a la iglesia del Calvario, ahí vino un pastor de Guatemala y predica muy bonito y es un gran hombre de Dios. Y dijimos nosotros, pues vamos a ir a visitar, a ver cómo está la cosa por ahí. Y entonces, pues el primer domingo que llegamos ahí, el Señor nos habló. El Espíritu Santo le habló a ella y me habló a mí, nos dio testimonio. Aquí es su familia. Y entonces empezamos a ir ahí y estuvimos en esa iglesia, en esa congregación bajo el pastor Byron Walter por 5 años. 5 años. Estuvimos sirviendo bajo la dirección apostólica que este varón tiene, y ahí Dios empezó a desarrollarnos el ministerio de la enseñanza, porque Él es un excelente maestro de la palabra, y por eso incitó en nosotros ese don que Dios ya había puesto en nosotros, maestros de la palabra. Y cuando salimos de ahí, ya salimos con esa unción de ser maestros de la palabra, y Dios nos ha ido desarrollando. Hemos entrado en lo que se llama la escuela del Espíritu. Nosotros podemos ir a una universidad, podemos ir a una escuela bíblica, podemos ir a tener un grado hasta de doctorado en teología o en divinidad, lo que usted quiera. Pero si no hemos entrado a la escuela del Espíritu, no hemos llegado a ningún lugar. ¿Qué es la escuela del Espíritu? Donde el Espíritu Santo te va formando de día a día, te va llevando, te va trayendo, te va poniendo, te va quitando. Esa es la escuela del Espíritu. No pretendemos, mi esposa y yo, de que ya alcanzamos. Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tenemos nuestras caídas, pero nos levantamos. Dice ahí el libro de Proverbios: si 7 veces el justo se cae, pues 7 veces que se levante. Dice alguien ahí, no, eso no está en la Biblia: si te vas a caer, cáete para adelante, no te caigas para atrás. Para adelante, pues ganas espacio, aunque sea en el suelo, te arrastras. Pero si caes para atrás, pues vas de mal en peor, como el cangrejo. Entonces, si te caes, levántate. La victoria no está en la caída, está en la levantada. Aleluya. Amén. Este mismo pastor Byron que nos formó y nos depositó en nosotros, un día estábamos haciendo un programa, porque nosotros le ayudábamos a hacer programas en la televisión y le ayudábamos a hacer programas en la radio. Él predicaba en español, mi esposa le traducía al inglés, porque se hacían los programas bilingües. Y un día se enojó, perdió los estribos y se enojó, y nosotros nos quedamos callados, no dijimos nada. Y después nos dice: ay, Joel y María, discúlpeme que me vieron mis pies de barro. Los pies de barro. Soy humano y me vieron mis pies de barro. Entonces, hermanos, gloria a Dios.
porque Amén. todos estamos luchando. Amén. Amén. Cada quien está en su carrera, en su vida espiritual, y cada quien tiene que dar cuentas delante de Dios. Amén. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Creo que ya